Hola a todos. En primer lugar, pues dar las gracias a la Universidad de La Rioja, a Pedro Santana, organizador del curso, y a la Fundación Gustavo Bueno, a Gustavo Bueno Sánchez, pues, por sus gestiones, y a Gustavo Bueno, padre, pues, por su magisterio, sin el cual pues, claro, no estaríamos aquí. Yo lo que voy a hablar, como dice el título, de corrupción y democracia en la Unión Soviética. Esto, si un anglosajón estuviera por aquí, era difícil, pero si estuviera por aquí, seguramente pensaría que yo voy a hablar de lo que ellos llaman la segunda economía de la Unión Soviética, es decir, la corrupción del director de fábrica, el mercado negro, todo lo que sería pues, la corrupción delictiva, que era delito según el Código Penal soviético, y todo eso está muy estudiado. Y toda una escuela en Estados Unidos estudiando esto. Eso pues no es lo que me interesa. Yo creo que no interesa, no porque no sea verdad las investigaciones, pues yo aquí no hay ningún idealismo de la Unión Soviética por mi parte, que se admite ese tipo de corrupción, pero al final ese tipo de corrupción la hay en todo el sistema. Tiene que tener esa corrupción que tiene su funcionalidad, y esto también se reconoce por parte de estos estudios. El mercado negro pues tenía una funcionalidad en la Unión Soviética justamente de perfilar pues aquellos a donde no llegaba la planificación. No hay ningún problema en admitir esto. Entonces, un profesor mío, Fernando Bull, decía una idea que se puede reinterpretar desde nuestras coordenadas. Dice, hay instituciones que nada más que te dicen cómo funcionan, te dices, va a haber corrupción. De cierta manera, allí donde hay que tomar cuentas, donde hay que hacer números y presentarlas a una autoridad, uno puede decir que va a haber corrupción en algún momento o en algún tipo. Por ejemplo, en la monarquía española pues también había corrupciones de cuentas, de las alcabalas, no sé cuántos. Pues normal, quiero decir normal, que pues se producen, se estudian, pero no es lo que me interesaba, sino me interesa lo que nosotros llamamos pues esa corrupción no delictiva, la corrupción de los planes y programas, en principio, de la ideología soviética y cómo afecta a las instituciones, entendiendo esto desde un punto de vista circularista. Si hacemos una clasificación rápida, donde ponemos por un lado, supuesta la materia política, pues las instituciones y las tecnologías e instituciones que estaban funcionando en la Unión Soviética, y por otro la nematología, pues habría gente que utilizaría estudiosos que plantean un esquema adecuacionista. Es decir, una es instrumento de otra, o mejor, dirían, la teoría del reflejo. Es decir, la ideología es el reflejo o bien de la economía, o bien de las instituciones soviéticas, o a la inversa. O se dice, la ideología es la traducción en concepto del mecanismo soviético, pero un esquema adecuacionista que establece ahí una adecuación entre dos sustancias. Después hay otros que dicen, bueno, que negarían la influencia nematológica o ideológica, le darían un valor cero, y dirían, no, eso es un puro cuento instrumental, la ideología no se la creía nadie, pero claro, ¿qué importa que no se la crean? Es decir, la ideología no es las nematologías, esta ideología no son creencias mentales, sino son operaciones, son normas, son mucho más cosas que pensamiento interno, ¿no? Porque ahora muchos, una vez caída la Unión Soviética, decían, no, yo en el interior sabía que esto era mentira. Bueno, y lo has descubierto ahora que ha caído, claro. Aunque fuera verdad, quiero decir que nos importa, que nos importa. A él personalmente le importará, pero a nosotros no nos importa. Este esquema de decir, bueno, este de la ideología es un cuento, no sirve para nada, le daría un valor cero, tampoco. Y hay otro que sería el inverso, que dicen, bueno, la
el aparato instrumental es simplemente no el aparato. El sustrato tecnológico e institucional es una mera herramienta de los intereses tecnológicos. Es decir, le daría un valor cero, es decir, no es que no lo considere, es que no tiene, a la hora de la explicación, pues se quedaría en una especie de teoreticismo. Expliquen cuál es la ideología, el marxismo, y cómo eso, todo lo que se monta pues estaría en función de oscuros intereses de la ideología. Pero nosotros utilizamos conceptos conjugados, ¿no? La nematología y las instituciones soviéticas, o lo que sería la ideología, se conforman históricamente diaméricamente, se conforman en el transcurso histórico, se van definiendo de una frente a otra, se modifican respecto a la propia tradición marxista rusa, se corrigen. Entonces todo esto, ese es nuestro esquema de análisis, y es un poco lo que quiero que veamos cuando explique el sistema electoral soviético. Uno de los intereses que tiene, pues creo yo, esta ponencia es que voy a hablar de una democracia no homologada. ¿Qué es una democracia homologada? Pues para decirlo rápidamente, las que han triunfado, ¿no? Quiero decir, las que forman un canon para establecer lo que es democracia no dentro del conjunto de naciones existentes. Pero bueno, estas democracias no homologadas tienen el interés hoy día de estudiarlas. Si tienen interés, es porque nos permite combatir el fundamentalismo democrático, en la medida en que uno empieza a ver una pluralidad en esas democracias. Un poco como aquel congreso que tuvimos sobre la democracia, que se hablaba, bueno, de democracia popular, democracia orgánica. Pues cuando uno establece la pluralidad, pues entonces empieza ya a establecer diferencias, morfologías que se pueden comparar, que pueden ser distintas. Entonces ahí empieza a surgir ya el análisis, y no como estos manuales de derecho constitucional. Vamos, yo en la UNED uno los puede leer, porque me ha tocado sufrirlo, que te dice, ni la URSS ni el franquismo, eso no tenían constituciones, ni eran democracia, ni Estado de Derecho. Y bueno, entonces todas esas leyes que había allí y todo ese derecho, ¿qué era? No, tampoco te lo dicen, ¿no? Era una pérfida dictadura. A ver, quiero señalar que cuando yo hablo de democracia soviética, esto no implica ningún juicio de bondad o de falsedad. Quiero decir, parece que si yo estoy reconociendo la democracia, claro, si tenemos un concepto de democracia como el sumum al que llegará la humanidad, o el sumum con el que se expresa el pueblo, lo mejor de la historia, porque claro, ahí cuando uno dice, cuando por ejemplo algunos marxistas dicen, no, la URSS era democrática, pues te estarían diciendo la URSS era estarían ecualizando esa democracia sublime que ahora quieren. Eso es mentira también. Quiero decir, la democracia soviética era un conjunto de mecanismos tecnológicos, que ahora lo explicaré, y nematológicos, que es lo que hay que coordinar ahí. Pero no era, bueno, tenía sus problemas y tenía pues también pues, sus virtualidades que, bueno, como todo en la vida. Voy a hablar, antes de comenzar a hablar, quiero plantear algunas ideas, algunos planteamientos teóricos que están detrás, que de muchos ya serán conocidos, pero que es de justicia hablar. Y es, por ejemplo, si tenemos que analizar la caída o el derrumbe de la Unión Soviética, bueno, ese derrumbe fue por causas naturales, o fue porque había allí unos dinamiteros que, quiero decir, sería por cuestiones esenciales alfa-operatorias, porque el socialismo era imposible y aquello se derrumbó.
porque por causas deterministas internas, o porque hubo una voluntad expresa de derrumbarlo. Esto. Pues para poder analizar esto hace falta pues comprometerse con una filosofía de la historia y una filosofía política. ¿Qué filosofía política mantenemos? Pues la de Gustavo Bueno, claro. El análisis matricial que presentó perfectamente Tomás el primer día, pues es un análisis que nos permite realizar justamente la réplica que siempre el monismo materialista le ha hecho al pluralismo. Si conocen a Plejano tiene un libro que se llama La concepción monista de la historia. Y él dice, bueno, él critica al pluralismo histórico y dice, lo que hacen los pluralistas históricos, y algo que todo el que ha estudiado historia pues lo habrá visto. Él, y lo dice así Plejano, la rapsodia de causa. Causa, bueno, no habla de Primera Guerra Mundial, pero yo me acuerdo en la carrera, Primera Guerra Mundial, causa económica, causa, y te empiezan a dar un montón ahí de ristra, y uno dice, pero si a mí esta causa, sin orden y concierto, te van dando una rapsodia de causa. El nacionalismo, la degradación moral de la sociedad, la economía, te sueltan todo ahí. Entonces, claro, uno dice, y frente a eso dice, no, hay que elegir por una causa única, y ahí se distinguiría entre un idealismo monista y un idealismo monista y un materialismo monista. Por supuesto dice, no, el materialismo monista, y lo pone en la economía política, en el marxismo, la base sobre estructuras, todo esto que ya conocemos. Bien, ¿cómo nosotros nos podemos oponer a esto, admitiendo que tampoco podemos caer en una rapsodia? Pues a partir de una teoría la teoría de Gustavo Bueno de la doctrina de las capas y ramas del poder. Es decir, es cierto que no hay una pluralidad de poderes y de elementos que conforman la retícula de las sociedades políticas, y eso implica que para explicar todo cambio político nos vamos a tener que referir siempre a una pluralidad de elementos, pero no aleatoriamente. Quiero decir, no, sino teniéndolos que conjugar en esta misma matriz de los poderes, las capas y ramas del poder. Esto es algo que habría que mantener, que es igual que no podemos hacer un símil en la ontología, decir, este libro es M1, hombre. No es así, porque M1, M2 y M3 están conjugados en el propio objeto. Pues, lógicamente hay una materia física, hay, entre otras cosas, bueno, pues yo estoy teniendo unas sensaciones internas M2 del libro, pero es que además hay formas M3 aquí envolviendo. Aunque podamos decir que satura M1 podría ser una forma, ¿verdad? En una piedra o en un libro M1 satura, pero los tres elementos, las tres formas, los tres géneros de materialidad estarán ahí envolviendo. Pues en la teoría política es igual. Es decir, cuando decimos que una sociedad política desaparece o se derrumba, pues en la antigüedad, porque hay una crisis ecológica, pues unas cosechas o una inundación, eso no es solamente basal, es también cortical y conjuntivo en la medida en que no se ha podido responder a ese desastre. Por ejemplo, no le importará una sociedad a la que haya tenido problemas de cosecha, pues dime, ¿qué matar? Si tengo un ejército potente, pues voy y conquisto al pueblo de al lado y ya está. Es decir, si no puedo hacerlo es cuando ya me derrumbo. Lo que quiero decir es que, aunque que esas ramas y capas van conformando un proceso diamérico donde no se confunden, donde hay una dialéctica compleja, y siempre se están dando, aunque una sature,
quiere decir o destaque frente al resto. Esto lo digo porque, claro, en la cuestión de por qué cae la Unión Soviética, uno dice, hay unas discusiones muy interesantes, ¿no? Bueno, cayó por causas económicas, causó por causas conjuntivas internas o justamente por la lucha con el imperio. Pues todo, pero uno puede decir, bueno, todo, pero no tampoco aleatoriamente, sino que, claro, yo lo hablaba con Pablo Huerga cuando me decía, estábamos hablando sobre Gorbachov, que es impresentable, es tonto, claro, pero lo que hace falta es un sistema que permita que un tonto no te destruya, un gobernante pues no te destruya el sistema, el Estado, ¿no? Es decir, que hay no solamente es que Estados Unidos, claro, estaba atacando a la Unión Soviética, bueno, pero lo suyo es que también tienes que tener un sistema que te permita resistir al enemigo. Tienes que tener una capa conjuntiva, tienes que tener una capa basal que te permita responder. Y no solamente, aun admitiendo que sea importantísimo la dialéctica con los Estados Unidos, en esa dialéctica también hay que incluir componentes basales y corticales. No lo puede decir, no, cayó simplemente porque Estados Unidos estaba ahí maquinando. Sí, ciertamente estaba maquinando, pero no puedes deshacerte de estos otros elementos. Entonces esto por una parte. Y por la otra parte, cuando he dicho una teoría histórica, pues una teoría de cuál es el sujeto histórico. Esto Gustavo Bueno lo habla en el que tiene sobre Fukuyama, artículos sobre Estado e ideología sobre Fukuyama, que habla define el sujeto histórico como aquel que la unidad de apropiación global de un territorio que permite pues estructurar las instituciones y tal, de ese mismo territorio. Claro, sujeto histórico o contra quién vamos a hacer, como hace otro ruso, Alexander Dugin, que dice sujeto histórico para el liberalismo, el individuo, sujeto histórico para el marxismo, la clase, sujeto histórico para el fascismo, el Estado, sujeto histórico pues para lo que él dice su cuarta teoría, pues las civilizaciones. Pues nosotros vamos a hacer una clasificación, pero un poco más amplia. Habría un sujeto histórico, bueno, al menos desde el punto de vista ético, quiero decir, analizado por nosotros, del eje radial, como por ejemplo en la raza, o incluso el clima, que actúa para muchos como el sujeto que va modificando el curso de la historia. Porque el problema que tiene esto, pues que es imposible reconstruir la morfología histórica desde la raza o desde el clima. Es decir, no hay forma humana desde la raza para analizar cómo surgen las instituciones. Si alguien lo sabe aquí, pues que no me instruya. Después habría otros sujetos también angulares, el espíritu, el Dios, este tipo de cosas. Y después el eje circular, que claro es el que más nos interesa, si está esto que dicen Dugin, ¿no? Pues el individuo, las clases. A mí me interesa porque se ha criticado el materialismo filosófico. Además, es una crítica que tiene no algo de razón, sino que tiene fundamentos en la tradición. Es esto de que el sujeto de la historia es el Estado y que eso es fascismo, fascista. Bueno, cuando es un insulto, pues tú también lo llamas, tú un cabrón, y ya está. Pero cuando te analizan así, diciendo, no, es que hay unos textos de Mussolini que dicen lo mismo que decís vosotros. Bueno, voy a contestar. Yo creo que la diferencia clara entre la concepción fascista de Mussolini, que concibe el Estado también como unidad, como sujeto histórico, y el materialismo
filosófico es que el fascismo, también el falangismo, tiene una concepción armónica de las instituciones. Es decir, por ejemplo, en el tema de la lucha de clases. Todo el fascismo cree que la lucha de clases, lo que nosotros llamaríamos la dialéctica de clases interna de los grupos que están, es una anomalía que alguien introduce. Siempre están diciendo, es que hay que acabar con... Los marxistas están introduciendo la lucha de clases. Bueno, realmente los marxistas decían, no, la lucha de clases se produce por temas internos objetivos al margen de que nosotros las queramos introducir o no. Nosotros nos sumamos a algo que ya está producido. Lo que nosotros recogemos es que no hay tal armonía interna, que la dialéctica de clases de los grupos que están funcionando la tienes que tener en consideración. Es decir, la dialéctica de clase y de Estado y la dialéctica del Estado. Es decir, el Estado, cuando hablamos de Estado, hablamos de instituciones que son capaces de estructurar ese territorio, y no solo eso, que al estructurar ese territorio, al apropiarse del territorio, pues los propios que componen ese Estado que se ha apropiado, pues también luchan por apropiarse de cosas dentro de ese propio territorio. Entonces, esos grupos, esa dialéctica de grupos y de clases, pues, digo grupos para que no pensemos que estoy hablando de las clases en sentido marxista. Estoy hablando también, pues, que dentro del Estado, de nuestro Estado y de nuestra nación, pues hay un grupo que se quiere apropiar de un trozo, y esto sería, pues, contra alguien que nosotros tendríamos que luchar. Bueno, los catalanes, los separatistas, pues lo que quieren es, si España, pues el Estado español se ha apropiado del territorio, pues ellos quieren apropiarse de una parte de ese Estado que ya ha tenido una apropiación interna, una apropiación, ¿no? Entonces, pues esto no se resuelve armónicamente o con un Estado corporativo que establezca una armonía y ya se acabe la lucha de clases. No, esta lucha va a seguir existiendo siempre, modulada de muchas formas. Y es absurdo pensar que se pueda construir un Estado armónico, pero no porque, a ver, si tiene armonía porque todo el que desafina le has cortado la cabeza. Quiero decir que incluso aunque pudiéramos llegar a algo estable, pues la estabilidad supone también el ejercicio del poder, la composición de términos. Esto lo digo porque para los que... Esto me lo han dicho, gente que yo he hablado entonces en la calle o por Facebook. He tenido conversaciones cuando expongo la teoría del materialismo filosófico o la política. Digo, mira, pues esa es la diferencia. Bueno, algunos se convencen, otros te siguen llamando fascista. Pero claro, esos estados hemos dicho que totalizan un territorio, pero no solamente totalizan su territorio, sino que influyen en territorio y en otras conformaciones que lo rodean, y ese es el imperio. Es decir, el verdadero sujeto de la historia no es ya el Estado, sino aquellos estados que son capaces de conformar otros estados. Es el imperio. Y por eso Dugin, el filósofo ruso, no tiene razón con la civilización, porque también es un lisologismo. Esas civilizaciones, si lo son por los imperios. En la plataforma hispánica, pues por el Imperio Español. O la civilización eslava o la plataforma eslava, pues por Rusia. La inglesa, pues por el Imperio Inglés, que es el anglosajón, el Imperio Inglés, y después por el americano. Quiere decir que esas civilizaciones, pues, son producto de imperios. ¿Y por qué es el sujeto histórico? Porque es el que puede conformar las instituciones de nuestro presente. Es decir, yo dudo de que Andorra o San Marino sean sujetos históricos. Bueno, están ahí, pero
¿Quién recuerda, por ejemplo, a Boris I de Andorra? Que estuvo en el 35, en 1935, reinó 3 días. Hasta que llegó la Guardia Civil, se introdujo en Andorra y lo quitó de en medio. Es decir, la escala, y podemos decir que sí, eso es historia, pero menos. Bueno, todo esto es el marco que yo voy a utilizar. Estará funcionando conforme vaya exponiendo el tema. Sabemos que nosotros distinguimos entre componentes en la democracia, componentes tecnológicos, procedimentales, ¿no? Y nematológicos. Voy a hablar de bueno, no lo he dicho, pero yo me voy a referir a lo que sería la época desde la muerte de Stalin hasta la caída de la Unión Soviética. Es decir, esto que voy a hablar es el sistema electoral, porque prácticamente no tuvo cambio, bueno, no tuvo cambio hasta la perestroika, que es donde empieza la corrupción. A esto es a lo que me voy a referir, no los años de Stalin, que tienen su problemática aparte, por aquello del terror, las purgas, eso habría que analizarlo de otra forma. Bueno, la Unión Soviética pues tenía su ley electoral, tenía su sistema electoral. El sistema electoral pues estaba dividido pues según cómo se dividían los territorios, ¿no? Pues, un soviet local, que sería el equivalente al municipio, municipalidad, uno regional, que sería el equivalente a la provincia. Cuando había una república autónoma dentro de Rusia, pues sí tenía un soviet autónomo que se llamaba de la República Autónoma, otros no, entonces este escalón pues en las elecciones no se votaba. Y ya después el soviet de la República Federal, pues, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, ¿no? Y ya después el soviet supremo. Les digo para que lo tengamos en mente. Entonces cada elección a cada soviet era directa, era por, quiero decir que no es que se votara. Esta es una diferencia con las primeras elecciones soviéticas, que uno votaba a un soviet local, el soviet local votaba al de arriba y así. Pero claro, se criticaba ya la verdad que era una forma de que, pues, desde lo que tuvo que votar el local hasta lo que se votara el soviet de la república, pues no había un componente, diríamos, el vector ascendente se perdía en la primera votación, quiero decir. Entonces, uno vota, cuando voy a poner como ejemplo la elección que yo he investigado más a fondo, la del 74. Entonces, hay elecciones, tal día fueron en junio, me parece. Hay elecciones un día de junio y ese día se va a votar, con cada una urna, se va a votar pues al soviet local, al soviet regional. Vamos a tener varias urnas donde vamos a establecer, se va a establecer el voto. Igual que ahora cuando se vota y se vota a la vez al Senado y hay elecciones, ¿no? Hemos tenido elecciones que, a ver, Senado, Diputación, no, el Congreso de Diputados, pues igual. ¿Cómo se forma? Pues antes de la votación, de las votaciones, pues hay todo un proceso que lo voy a explicar. Cuando la Constitución decía que cada 4 años había que votar, pues cuando ya se iban a acercar las elecciones, unos meses antes, que también está esto está en la ley, quiero decir, en los días. Lo que pasa es que no me voy a poner a entrar en los detalles, que eran 3 meses antes. Bueno, pues cuando llegaba el plazo, pues se anunciaba, va a haber elecciones tal día. Pues, esto lo anunciaba pues los comités ejecutivos de los soviets. El comité ejecutivo, pues grupos de técnicos y de miembros del partido, una comisión especial dentro del soviet. Y empezaban a nombrar pues las comisiones electorales. Las comisiones electorales eran gente elegida por
los comités ejecutivos de cada soviet, era gente normal, gente sacada hoy, digamos, de la... Ahora aquí es que hay un censo electoral que se hace aleatoriamente, ¿no? No sé, bueno, no es aleatoriamente total, ¿no? No sé exactamente cómo se eligen a las mesas electorales. Pero en la Unión Soviética no había mesas electorales, había una comisión electoral que era la encargada de elegir a nivel de Soviet Supremo, por ejemplo. Pues decían, pues las papeletas van a ser de tal dimensión, pues, y esto tenían discusiones, pues, porque hablaban con los de las imprentas, eran temas técnicos de, bueno, así, yo tengo ¿por qué esta, yo leía pues, discusión de, bueno, ¿por qué hemos elegido esta dimensión de papeleta? ¿No? Porque como hay que mandarlas a imprimir a tal sitio y pues sale más económico tenerlas de esta dimensión, puramente. Esta comisión redactaba la lista de electores. Conforme. Lo único que no podían votar eran los que estaban con problemas psíquicos. Esto a partir del 50, a partir del 36. Antes del 36, de la Constitución del 36, no podían votar los empresarios, no podían votar los sacerdotes, no podían votar los de la familia. Decía la ley, no puede votar la familia real. No, estaba enterrada, no creo que votaran mucho. Pero ya a partir del 36, salvo los que están en la cárcel, pueden votar todos. Entonces tienen que realizar un censo electoral de todos los mayores de 18 años de la siguiente forma. Hay que constituir distritos electorales, que todo distrito electoral tenga el mismo número de personas. Se ve cuál es la población de la Unión Soviética que se estima que va a poder votar y se divide en números iguales. Entonces, cada circunscripción electoral tiene el mismo número de votantes. ¿Qué es una ciudad? Pues a lo mejor tiene 3 circunscripciones electorales. Que hay mucho despoblado, pues más grande, pero todas tienen el mismo número. En cada circunscripción hay el mismo número de personas, una olización. Se ha olizado. Por eso cambia de cada elección a elección y por eso hay que reunir una comisión para estudiarlo. Porque como la población va cambiando, pues hay que establecer distritos electorales distintos en cada votación. Una vez que está hecho lo que diríamos el censo electoral, la gente que va a votar, pues esto se hace público, hay un tiempo para que la gente vaya a verlo, que reclame, todo esto está estipulado con su normativa y se cumplía. Es decir, no es que, cuando se habla de, no era un Estado de Derecho, bueno, pero hay unas normas, como hay ahora, ¿no? Hay un censo, pues puede usted ir al SOBI a ver si está usted bien censado desde tal sistema de reclamación administrativa por si hay algún fallo. Eso es lo que hacía la comisión encargada a la comisión electoral. Comisión electoral que, claro, que iba según los soviets. Entonces, se calcula que en unas elecciones formaban comisión electoral con unas 6 millones y medio de personas. Las del 74 son, por una población de 140 millones de personas, pues 6 millones y media estaban participando en estas comisiones. ¿Cómo se forman ahora las listas? La lista, porque generalmente era uno y ahora vamos a explicar cómo es esto. ¿Cómo se forma la lista que va a votar el elector el día de las elecciones? ¿Cómo se forma? Pues aquí entra lo más interesante y es lo más estudiado también por parte del mundo anglosajón. Y es que tenían, a ver si está por aquí, los que tenían derecho a presentar
Bueno, lo digo de cabeza, vamos, pero tenían derecho a presentar candidatos las asociaciones, las empresas del distrito, las asociaciones, por ejemplo, en la Unión Soviética había muchas asociaciones no solamente el Komsomol, por ejemplo, pero esto era una organización del partido, había asociación de escritores, asociación de filatélicos, asociación de protectores de la naturaleza, había. Entonces se encargaban pues hacían las reclamaciones, pues esta fábrica está contaminando y ¿no? Pues para eso, este tipo de asociaciones todas podían presentar un candidato. ¿Cómo se elegía el candidato? Pues la asociación, primero, cada asociación se reunía en una asamblea de la cual se tenía que haber un secretario, tomar un acta, decir, bueno, hemos reunido tal día y se ha votado que fulanito sea el candidato. Las elecciones que yo esta que yo he dicho del 74 que yo he estudiado, el caso que yo más he seguido es el de una fábrica de 2000, la fábrica tenía 2000 personas. Entonces pues se reúnen en asamblea y dicen, pues vamos a proponer como candidato, en este caso era al director de la fábrica, lo propone el encargado sindical, la encargada, una mujer, propone, mira, yo propongo como candidato al director y para él dice, ¿por qué? Pues porque hemos conseguido que en la puerta de la fábrica pues nos pongan una boca de metro y ahora no tenemos nos ha facilitado, quiero decir que había que esto es lo que quiero recargar, que hay también una funcionalidad ahí, de que no es que la gente defendía, bueno, pues este nos ha puesto aquí un metro, es un buen director, pues tal, no. Claro, para pasar se sabía, y esto, que tenía que seguir el código de la moral comunista, ¿sabes? Un código de 10, además que se hizo siguiendo el esquema de los 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, si se sabía que el director de fábrica, el director de un sindicato al que se propusiera, había sido infiel a la mujer, eso no, se sabía que públicamente, no, porque no sigue el código moral socialista, comunista, como se quiera. Tenía que seguir un código moral. Y además esto era bastante, cuando hablas los rusos la gente que lo ha vivido te dicen que aquello se notaba la presión, quiero decir, tenías que tener un buen nombre, que no te vieran que te ibas de juerga mucho, que engañabas a la mujer, porque entonces podías tener algún tipo de problema como no poder ser elegido. Bien, esta primeras asambleas que eligen a un candidato, después van a una asamblea común de todas las asociaciones del distrito, donde ahí se va ya a elaborar la lista de que va a votar la gente. Y aquí donde está el meollo del asunto, porque la tradición, porque la ley no lo obligaba, era presentar siempre un candidato, porque todas las instituciones, las empresas, el partido, hay que tener en cuenta que de los candidatos, pues el 70% pertenecían al partido, el 30% no, según qué elecciones, la proporción de gente que pertenecía al partido iba variando, es decir, no es que el partido propusiera a gente del partido, había diputados que no pertenecían al partido, pero eran estos, porque era un escritor famoso, o en el distrito donde estaba la Academia de Ciencias, que tenía más influencia, pues podía colocar a catedráticos, podía colocar a gente que no estuviera en el partido. Pues en esa reunión es donde la fuerza viva, por decirlo, del distrito, la nematología soviética te dirá que todo esto era muy armónico.
Sabemos que no lo era. Además, a mí me resulta, bueno, no curioso, porque sé ya cómo funciona ese tipo de cosas, porque los soviéticos lo plantean todo como mucha armonía. Pero sabemos, se sabe que aquí es donde estaba la verdadera discusión, de poder de colocar a gente, pues para Gorbachov estuvo trabajando con un tema de cereales y tal, y entonces lo proponen. Y pues todo este tipo de poderes, ahí en esa reunión es donde se cuece el asunto. Claro, quiere decir que hay también un vector, lo que decimos, el vector ascendente, y sus propuestas también tenían un cauce aquí. Claro, controlado porque, y aquí es donde está la clave, ¿qué función tenía el Partido Comunista en todo esto? Claro, una función, lo que se llama de agitación y propaganda, donde los miembros del partido, pues claro, controlaban y proponían y llevaban la iniciativa, claramente, y porque tenían influencia y tenían poder aquí, para llevar la voz cantante y decir, no nos conviene no nos conviene tal. Eso también dentro del partido había sus problemas, pero el partido tenía una fuerza importante. Dentro del partido también había elecciones, y el sistema de tribunales también se elegía a primera instancia, también se elegía por votación, y se podía votar a alguien que no. De hecho, se votaba gente que no eran expertos jurídicos. Tampoco es tan raro, porque los jueces de paz aquí en España pasa así, ¿no? No tienen por qué ser expertos, ni siquiera me parece que tienen que no tienen que saber derecho. Quiero decir, tampoco es algo tan cuando hay muchas críticas, es que no sabían derecho. Bueno, es que es simplemente la primera instancia de tema judicial. Quiero decir que no es hay otras instituciones en otros estados, como los jueces de paz, que serían equivalentes. Pero bueno, voy a continuar con las elecciones a los soviets, las elecciones políticas. Es aquí donde se acaba siempre eligiendo casi siempre. Hay muy pocos casos, pero los había, donde había dos candidatos, siempre es un candidato. Fulanito. En este caso es Félix Plejano. El director que yo he hablado de la fábrica se llamaba Félix Plejano, igual que el filósofo. No tenía ninguna relación. Pero bueno. Lo eligen, va usted, va en la lista. Entonces, para poder salir de diputado, primero tiene que votar más del 50% del censo electoral. Si no se acaba más del 50%, más 50% en bruto, quiere decir que si se abstenía el 51% no salía. Para que había, claro, en unas elecciones con un único candidato estaba asegurado que casi siempre iba a salir, pero había casos donde no era así. De 400, no, ¿cuánto era el soviet? 900 y pico diputados del Soviet Supremo, no salieron en las elecciones 90 y tanto. Si no consiguieron esta mayoría de votos, hubo gente que diga, pues a Fulanito yo no lo apruebo. Entonces se tenía que volver a reproducir en estos distritos el proceso para buscar otro candidato. Ahora, lo digo porque no es simplemente, había casos, claro, como estaba ya el candidato formado y todo, pues claro, y un candidato, pues la gente votaba el mismo candidato, pero había cuando ese candidato, pues no, por lo que fuera, la gente no lo respaldaba, pues no salía y no salía. No he dicho que hay una etapa de campaña electoral. Esa campaña electoral, en el momento en que, bueno, se ha reunido esta comisión, no sé si se ha reunido las asociaciones, han votado
han dicho, bueno, tú te traes este candidato, tú este, vamos a ver cuál es el mejor, fulanito, el Félix Plejano de esta empresa, que es director de la empresa, va a ser el candidato de nuestro distrito. Bien, pues ahora, en el momento que era candidato, pues ya tenía inmunidad, los candidatos tenían ya la inmunidad como candidatos, no parlamentaria, porque todavía no eran diputados electos, pero ya tenían una inmunidad como candidatos y empezaban a hacer campaña. Esto ha sido también muy estudiado, yo he leído, hay varios artículos bastante buenos publicados en revistas norteamericanas, de la importancia de estas campañas electorales, porque en estas campañas electorales es donde se explicaban los planes quinquenales, se explicaba la política que se estaba siguiendo, entonces era la forma en la que pues, el Estado pues, iba explicando a nivel de calle, a nivel de distrito, pues todos los planes y programas que iban a realizar. Y el candidato tenía lo que ya la traducción, que sería un mandato, es decir, él se comprometía, el diputado, decir, bueno, pues yo voy a comprometerme a poner a que el metro llegue a tal sitio, compromisos concretos que servían para algo que también que Lenin había influido, había insistido mucho en que fueran revocables. Es cierto que se revocaban a muchos diputados, porque si al año se veía que no estaba cumpliendo con lo que había prometido, pues se les revocaba, se elegían a otro, simplemente. Había un sistema para la revocación, pero todos tenían que pasar por escrutinios en los distritos con las distintas empresas, las distintas asociaciones, tenían que pasar el escrutinio en sus distritos durante la legislatura. Y cuando llegaba el día de las elecciones, pues había sus cabinas, igual que ahora, igual que eran unas cabinas cerradas, donde tú entrabas, cogías la papeleta, si había un candidato que estaba en contra, lo tachabas, estaba a favor, pues lo dejabas igual, y presentabas un documento de identidad, era el pasaporte o el carnet del sindicato o el carnet del partido, pues servía, pero estaba también estipulado, un documento que sirven para identificarse, pues, y tal cosa. Fulanito, está en la lista, sí. Metía la papeleta. El día anterior era un día que no se podía hacer propaganda, esto no suena. El horario era de 6 de la mañana a 12 de la noche, un tiempo para ir a votar, bastante. Y algo que recuerda a la gente con nostalgia, a esto que se llama la nostalgia de la época, es que, es más, yo creo que puede que venga de ahí lo de la fiesta de la democracia, porque es que realmente el día de elección era una fiesta. Quiero decir, uno iba donde fueran las elecciones, ¿no? Pero hemos puesto el colegio electoral, entonces, bueno, pues iba a votar y allí te podía encontrar un montón de gente vendiendo libros, sobre todo se vendían libros, discos, la gente comía, bebía, se juntaba, que era una fiesta, quiero decir, la fiesta de la democracia, pues esto era la fiesta, entonces la gente iba y pues ya está, a la fiesta de la democracia, y se compraban, que aprovechaban, que claro, yo creo desde las 6 de la mañana hasta las 12, pues hay un tránsito de gente, pues ahí claro, gente vendiendo libros. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, muchos sindicatos sacaban gran parte de su presupuesto, salía de la venta de libros. Y con ese dinero pagaban las vacaciones de los propios empleados, las vacaciones en el Cáucaso, ¿no? De las playas que lo pagaban con ese. Entonces, quiero decir que todo esto movía una maquinaria ahí de interés. Venga, pues tenemos libros de literatura, de Lenin, del otro, allí están vendiendo de filosofía, de política, de Orni, ¿no? Pondrían allí sus temas
Esto es lo que ocurría en las elecciones. Que el sistema, no sé si me lo he llegado a explicar, pero es el mecanismo tecnológico de... Después había un escrutinio. En el escrutinio podía estar un representante de cada una de estas asociaciones que hemos dicho, de la empresa, pues había uno allí vigilando el recuento, se levantaba acta, pues ya está. Y cuando se comprobaba, pues se producía, efectivamente, usted ha sido elegido diputado, y ya está. Pues ya era el diputado en el soviet local, en el soviet regional o en el soviet supremo, donde fuera. Este es el mecanismo tecnológico. Bueno, ¿y la nematología de este sistema? Claro, para explicar esto, pues hay que remontarse. El sistema electoral, el sistema soviético, siempre vio como secundario, ahí está, este procedimiento electoral. Es decir, para las democracias homologadas, la verdad que las elecciones son momentos cruciales, son momentos de... Bueno, ya ahora ya si se van repitiendo cada 3 meses, por lo mejor es menos crucial, pero... No, pero son momentos importantes donde los partidos pues, ponen maquinaria funcional a toda máquina. Pero en el mundo soviético pues era algo que se hacía, pero no tenía mayor importancia. ¿Por qué? Pues porque la nematología que había era la siguiente. Se definía, la democracia socialista es la participación de los ciudadanos en el Estado. Entonces, la democracia se define no porque tú puedas ir a votar, que eso pues no, así nunca lo definieron los soviéticos, sino porque tú participabas en estas asambleas, participabas en el partido, participabas... Ten en cuenta que en las empresas soviéticas pues había... Toda empresa tenía su salón de actos y de reunión, donde se iban a reunir, se reunían el sindicato, la empresa, y todo esto ahí estaba ya institucionalizado. Entonces, esto es lo que interesaba siempre propagar. La propaganda hacía mucho hincapié en que la democracia real y efectiva es que tú tengas derechos materiales, es decir, usted va a tener vivienda, va a tener trabajo, se acaba con el paro, tiene educación gratuita y además participa en el Estado. Participa, pues claro, como toda empresa pues era estatal, pues en cierta manera tú participabas directamente en el Estado de alguna u otra forma, según pues o tu interés o las relaciones que tuvieras, o los clientelismos que había también. Entonces, pero la nematología es usted forma parte del Estado de todo el pueblo, entonces no hace hincapié mucho en la votación y de hecho, a ver, ¿dónde está? Tampoco se hace hincapié a la hora de definir la democracia como el gobierno del pueblo. Democracia. La definición que da el diccionario soviético. Democracia, una forma de poder que se caracteriza por proclamar oficialmente el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría. No es que el pueblo gobernará, diría, bueno, el pueblo gobierna en tanto que es parte del Estado soviético, en que usted pues, puede participar en todo este tipo de instituciones, en una asociación, en el Komsomol, en el partido, en las asambleas de las empresas. Eso es la democracia. Y usted tiene que estar contento pues, porque tiene asegurada la salud, la educación, todo esto. Problemas, esta era la nematología que repetía continuamente, bueno, y sobre todo enfrentada al imperio, a la democracia burguesa, capitalista,
El ejemplo de maldad pues sería de Estados Unidos. Allí la plutocracia, los ricos pues son los que manejan el sistema electoral, la gente vota, pero esas elecciones no sirven para nada porque como no tienen, hay mucho paro, no tienen aseguradas los derechos sociales y tal, pues esto era lo que repetía, parte de razón, en parte no tenía el sistema, pues la propaganda soviética. Problemas, y ahora vamos a entrar, ¿qué problema tenía la tecnología electoral soviética? Pues algo que podemos ver rápidamente, y es que daba la impresión de una armonía que era falsa, porque todos los conflictos se resolvían antes de la presentación del candidato. Entonces, la presentación de candidatos únicos, o en todo caso dos, oscurecía los conflictos de los grupos que estaban actuando antes. Entonces, diríamos, hoy podemos ver que si crece Podemos, bueno, podemos ver cómo están las elecciones, bien o para mal sirve, no para ver la expresión del pueblo, no, cómo está la hegemonía actuando de los partidos políticos que consiguen establecer su control y su propaganda entre la gente. Bueno, lo que decía Gramsci, ¿no? Que las elecciones son el resultado de la acción de los partidos políticos. Quiero decir, son la propaganda, son medios de comunicación, son ahora mismo con las redes que están pues optando su propaganda, sus ideas, pues si cuelan, significantes vacíos, no sé qué por allá. Entonces, el vector ascendente, o para decirlo así, el Estado soviético no tenía posibilidad de saber qué grado de insatisfacción o qué grupúsculos estaban funcionando en su interior, porque el propio sistema electoral lo tapaba. Esta es la idea. Es decir, el sistema electoral presentaba una armonía que era falsa, porque si había habido pelea en un distrito, lo había habido antes de la presentación del candidato, y no en las asambleas directas de una empresa, sino en las segundas, en las que todos los grupos de una... vamos a ver, estamos hablando de que puede haber en esa asamblea, pues imaginemos 10 empresas, 5 asociaciones una de escritores, y entonces ahí es donde se planteaba, pues, es que tal empresa, quiero decir, se planteaban la casuística que es mucha, ¿no? Pero ahí es donde se empezaban a ver los conflictos. Pero ese conflicto no se traducía, no había posibilidad de traducirlo electoralmente. Entonces, la posibilidad que tenemos hoy de cada cierto tiempo, ya no voy a decir cada 4 años, cada cierto tiempo ver cómo está el panorama político, cuál es la fuerza de los partidos, no lo tenía la Unión Soviética. Y esto era un problema a la hora de saber, bueno, los disidentes, ¿cuántos son? No se podía saber justamente, pero no porque no había elecciones libres, no es solamente por este tema de elecciones libres, sino porque el mecanismo lo impedía. Y cuando hay que decir, no hay elecciones libres, bueno, pero eso de no hay elecciones libres, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a que el mecanismo concreto impedía saber cuál era el grado de desafección de la gente con el sistema, y es más, y también impedía saber las distintas facciones que podían estar actuando. Y esto va a ser clave para lo que vamos a decir. Bueno, ¿qué pasa con la perestroika? Pues con la perestroika ocurre pues que empieza a descomponerse no la Unión Soviética, sino la primera descomposición ocurre en el nivel nematológico general a la hora de empezar ya a acabar de hablar de la lucha de clase. Bueno, voy a... ¿Dónde?
vamos a leer algunas cosas. Bueno, hay un filósofo, el filósofo de Gorbachov, Sitko, le recomienda a Gorbachov, le dice, aquí está, sí, hay que sustituir la vieja lucha de clase por los valores humanos, el consejo que le da. Ya. Esto es importante porque la lucha de clases en el marxismo, en tanto que el Estado se ve como una herramienta de las clases, incluía también al Estado. Es decir, esto incluía, y ahora voy a leer algo de Gorbachov en la ONU, incluía, si tú dejabas atrás la lucha de clases, incluía automáticamente dejar de luchar contra Estados Unidos. Este es el problema. No tanto la lucha de clases, sino que la asunción de valores universales te llevaba a claudicar directamente ante Estados Unidos. Voy a leer algunas cosillas de Gorbachov. Bueno, Gorbachov en el año 87 lo entrevista a un periodista italiano y le dice a Gorbachov, bueno, quitando la historia, ahora de los políticos del presente, ¿usted cuál considera que es el mejor del panorama político? Y dice, mi alter ego es Felipe González. Este es el panorama, quiero decir, de Gorbachov. Pues Gorbachov da un discurso en el 88, muy famoso, en la ONU, y dice, voy a ir diciendo cosas, porque dice, el deseo de democratizar todos los sistemas políticos que rigen el mundo se ha convertido en una poderosa fuerza político-social de primer orden. La revolución científico-técnica ha transformado numerosos problemas económicos, energéticos, ecológicos, demográficos, de abastecimiento y comunicación, que consideramos hace poco como nacionales o regionales, se han convertido en problemas universales. Bien. En una palabra, dice, las nuevas realidades cambian toda la situación mundial. Y ahora viene atención, ahora aquí donde está, dice, la nueva etapa exige la no politización de las relaciones internacionales. Si hay algo más político son las relaciones internacionales. Dice, nosotros no renunciamos a nuestras convicciones, a nuestra filosofía. Bueno, había renunciado, ya no hablaba de lucha de clases, ni imperialismo, ni nada, pero ni pretendemos que nadie renuncie a la suya. Está ya diciendo, bueno, a los Estados Unidos, si queréis seguir siendo capitalistas, no nos importa. Esto que pensamos sobre nuestras leyes, no queremos imponerlas a ninguna sociedad exterior. ¿Dónde lo dice? A ver, pues que lo dice aquí, estas fueron las palabras que usé. Sí, lo dice que sí, aquí de famoso, lo dice que no van a intentar imponerle a ninguna sociedad política, no van a intentar imponer nuestras ideas a nadie. Eso lo dice, que no vamos a intentar imponer nuestras leyes a los demás. Bueno, esto fue un cambio de doctrina soviética donde ya dicen que si hay cambios en cualquier estado del bloque comunista, ellos no van a intervenir. Los Estados Unidos al principio dicen, ¿será verdad esto que dice Gorbachov? No, claro, no puede ser, esto lo digo yo, lo pensaría, no puede ser tan tonto que nos deje cancha libre. Y van viendo, y esto se cuenta en la última historia de los Estados Unidos, esta que ha publicado Oliver Stone, habla un poco de esto. Que ya no me acuerdo de la referencia, pero se sabe porque está también publicado los documentos, que van viendo los propios Estados Unidos que Gorbachov pues no interviene, que se está alejando, dice que va a abandonar, va a retirar tropas, voy a retirar 500.000 de tal.
y retira tropas, entonces abandona, pero abandona unilateralmente y se desarma unilateralmente el Gorbachov, sin pedir nada a cambio, sin negociar. Vamos, en el momento en que ella piensa que las relaciones internacionales no son de naturaleza política, pues ya a partir de ahí, es que, bueno, voy a leer un poco otro asunto. Cuando le preguntan a Gorbachov, ¿qué significa ser comunista? Dice, ser comunista significa, en mi opinión, no tener miedo de lo nuevo, rechazar la obediencia a cualquier dogma, pensar con independencia, someter los propios pensamientos y acciones al examen de la moral. Dice, y a través de la acción política ayudar a la clase trabajadora a realizar sus esperanzas y sus aspiraciones y a estar a la altura de sus capacidades. Creo que ser comunista hoy significa, ante todo, ser firmemente democrático. Pero claro, uno puede decir, pero bueno, pero no había democracia en la Unión Soviética, es porque ya Gorbachov asume el fundamentalismo democrático. Esa sería la idea. Es decir, reniega de la democracia no homologada soviética y asume bueno, voy a decir el cuento, pero asume que lo que quiere es homologarse al resto. Además, Gorbachov lo dice, esto era un mantra de Gorbachov, que queremos una Unión Soviética pues que sea reconocida por el mundo occidental. Tenía mucho interés en dentro de nuestras coordenadas en homologarse. Ser comunista hoy significa ante todo ser firmemente democrático y poner los valores humanos universales por delante de cualquier otra cosa. Ni el comunismo, no, valores humanos universales. Dice, al desmantelar el sistema stalinista no nos estamos alejando del socialismo, sino que nos acercamos a él. Bueno, se acercó tanto que se disolvió la Unión Soviética. Quiero decir. Pues bueno, y esto, palabras de Gorbachov en ese sentido hay un montón. Y ahora, toda esta... Yo no estoy afirmando que la Unión Soviética cayera simplemente porque Gorbachov se volviera fundamentalista democrático. Pero ayudó mucho. ¿Por qué? Y ahora voy a explicar, cuando se cambia el sistema electoral, lo que se produce. Gorbachov llega en el 85 y pone... Bueno, los disidentes que estaban en la cárcel por problemas políticos los pone en la calle. Claro, uno ve el informe de Amnistía Internacional del 80, bueno, quién estaba en la cárcel. Claro, había gente por separatismo, hacía propaganda de la secesión, y Gorbachov los pone en la calle. Claro, ¿qué hacen esta gente cuando se ponen en la... Pues trabajar por separarse y salirse de la Unión? Claro, si eran nacionalistas separatistas. Gorbachov, además, hay una ley que impide al Partido Comunista inmiscuirse en la organización de las empresas y de las asociaciones. Entonces, ese papel que tenía el Partido Comunista de todas esas reuniones, esas asambleas, de influir, hay una ley ya que lo impide. No, usted ya... Entonces, Gorbachov, al eliminar el vector descendente del partido, abrió las elecciones, ahí donde está, la nueva ley electoral obliga a que haya ya varios candidatos. Con lo cual, esto hace, y esto está bastante estudiado, que en cada distrito, en el momento en que la prensa ya está, bueno, Gorbachov, impresionante, pero liberaliza la prensa en el sentido que ya no la controla, y toda la prensa durante la perestroika fue anti Gorbachov. Quiero decir, uno dice, bueno, pues ¿cómo usted deja que toda la prensa que controlaba las deja? Pues claro, aquí ahora después lo que voy a decir, pues deja que los grupos empiecen a actuar y a organizarse, pero tú te desorganizas. Este es el problema. Pues lo que quiero decir es esto concreto. En el momento en que en cada nivel de estos distritos
región, comunidad autónoma, se cambia de una democracia del tipo anterior a una democracia más homologada, donde tú ya te tienes que ganar el voto de la gente en unas elecciones como las que ahora tenemos, como las nuestras. No es que te tengas que ganar las instituciones, no, me tengo que ganar la gente, ya tengo que establecer un mecanismo clientelar más potente para asegurarme las elecciones, la elección. Y esto está bastante estudiado, quiero decir. Igual que en España hay gente que con una cantidad te dicen, pero es que con la democracia crecieron los grupos de poder y de presión. Pues claro, ¿por qué? Porque la gente no se levanta y vota porque ha reflexionado el día de la reflexión. Sí. Tú tienes que montar mecanismos para que la gente reflexione, pero reflexionen en lo que tú quieras, claro. Entonces, en el momento que Gorbachov empieza a poner sus políticas en marcha, comienzan a desarrollarse procesos clientelares más acuciados. Porque hay que tener en cuenta que en la Unión Soviética no había funcionarios en el sentido que nosotros entendemos al funcionario. Trabajaban para el Estado, pero no eran funcionarios porque el partido te podía mandar para donde quisiera. Y te podía... bueno, usted ya como director de fábrica ha sido horrendo, pues te mandamos de profesor de materialismo dialéctico en las Kuriles. O sea, allí, quiero decir... no es como, bueno, yo tengo mi plaza de funcionario. Quiero decir, ese sistema no existía. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, como en el momento en que se liberaliza todo y empiezan en Gorbachov a destrozar los cauces normales de poder, no es que surja la democracia, el pueblo. No. Lo que empiezan a organizarse, pues son el vector ascendente, pues, por decirlo así, y el vector descendente de los niveles empieza a reorganizar nuevas estructuras y nuevas instituciones, pues que Gorbachov no puede controlar. Otro ejemplo, en el 88 se permite liberalizar las empresas de seguridad privada. Y entonces, pues, se montan dos empresas, una que se llama Sigilo y otra tiene un nombre así, Amanecer Cómico, se llama la empresa de seguridad. Entonces, esta empresa de gente del KGB, claro, comienza ya a trabajar de forma privada como servicios de inteligencia, pues para los grupos que le pagan, pues de gente que, claro, mientras que antes con el mercado negro, bueno, pues yo me hacía un dinerillo y tenía una vida más holgada. Bueno, pues había gente que podía sacarse un dinero con el mercado negro. Pero claro, como no podías contratar una inteligencia privada, pues sí, te lo gastaba en vivir mejor. Pero si ahora hemos transformado, como hace Gorbachov, las empresas estatales en cooperativas, o cooperativas que ya no dependen directamente del Estado, porque en Gorbachov cambia el sistema a un sistema horizontal. Entonces, pues ya tengo que yo tener un sistema para controlar a los trabajadores mejor. Tengo que tener un sistema de inteligencia que empieza a contratar. Bueno, esto, Sigilo, que es la más famosa, se crea en el 88. A través de gente del KGB, que en su rato... No libre, cuando dejaba de trabajar para el KGB, trabajaba para el que le pagaba. Entonces, lo quiero decir porque la fantasía del fundamentalismo democrático es pensar que porque es increíble que uno dice, ¿cómo podemos pensar esto? Pues sí, lo piensa que porque haya más democracia procedimental de votación, los grupos van a desaparecer y no van a seguir influyendo. Nada de esto. Los grupos están influyendo continuamente. Los grupos, los partidos, las empresas, los grupos de presión, lo que se quiera. Entonces, se organizan
los separatistas se van organizando hasta que consiguen, pues, imponer. Claro, la economía colapsa porque ya no hay coordinación. Hay que tener en cuenta que, claro, se dice la crisis económica, la URSS en el 85, hombre, no estaba como Estados Unidos, pero tampoco estaba tan mal. Lo que genera el caos total son las medidas de Gorbachov en las que no hay coordinación económica, pero porque el sistema de planificación desaparece y no es sustituido por nada, ni siquiera por un mercado capitalista. ¿Qué es lo que hay? Pues ahí no sabía lo que había. Ni era capitalismo, ni era socialismo, eran grupos de gente, pues, viendo cómo organizaban sus grupos de presión. Y esto, hay una periodista que ha entrevistado a la gente, a todos estos que después serían los oligarcas en la Rusia actual, y dice, bueno, pero ustedes querían acabar con el comunismo. Y yo la verdad es que no quería acabar con el comunismo, pero claro, tenía que, no dicen buscarme la vida, pero yo veía que los cambios se iban produciendo y yo tenía que actuar en consecuencia. Entonces, explicar el tema de los separatistas, que para nosotros es bastante un tema bastante que nos tiene, le tenemos interés porque puede haber alguna analogía. Es que claro, todos los que el partido, los líderes del partido, por ejemplo, que proclamaron la soberanía ucraniana, todos ellos habían estado en la cárcel, y a eso se les saca, se les deja que monten un partido, se les deja que se presenten a las elecciones, y es más, es que se les deja que dominen la prensa. Y, atención, Gorbachov, con este discurso de que yo no voy a influir en otros países, me retiro de Alemania, ya me desarmo, con Estados Unidos me llevo bien, pero Estados Unidos seguía con la Radio Libertad y la Radio Free Europe, emitiendo. ¿Qué emitía? Pues el Radio Libertad lo que hacía era entrevistar a los líderes separatistas. O sea, bueno, todos los días estaban en la radio, pues, entrevistándolo y lanzando consignas separatistas, hasta que consiguen. De hecho, quiero leer la declaración de soberanía de Rusia. Bueno, esto, ¿dónde está el libro? En este libro, que se llama El último imperio, los días finales de la Unión Soviética, aquí explica algo que, claro, como español lo comprendí perfectamente. Cómo Rusia me refiero a Boris Yeltsin y todo el mecanismo de la República Federal Soviética, comienza en determinado momento los periódicos a lanzar un mensaje, y era: Rusia está explotada por el resto de repúblicas de la Unión. ¿Por qué? Pues porque nosotros, que somos los más ricos, tenemos que aguantar que pagarle la universidad a los uzbecos, tenemos que pagar industria de tractores en Kazajistán, tenemos que... ¿Esto qué es? Entonces ese discurso de Rusia está siendo explotada, lo decían así, por el resto de repúblicas. Hay que tener cara dura, porque Rusia y Ucrania eran las que de hecho llevaban la voz cantante en la Unión Soviética, es decir, las que tenían mayor representación en los soviets, mayor influencia en todos los aspectos, ¿no? Pero ese discurso de estamos siendo explotados, estamos siendo por el resto de la Unión, pero al final se acaban, pues, dice la declaración, hombre, no son como las que leyó Gustavo Bueno Sánchez. Quiero decir que esta gente, pues, al menos tenía cierto... Pero voy a leer la declaración de soberanía de la República Rusa cuando se declara soberana. Dice: el Soviet Supremo de la República... No, esta es la de Ucrania. ¿Dónde está? Vamos a decir la de Ucrania. Dice: el Soviet Supremo de la República de Ucrania, expresando la voluntad del pueblo de Ucrania,
tratando de establecer una sociedad democrática. Pues ya no dice democrática socialista, no, democrática. Teniendo en cuenta las necesidades de garantizar totalmente los derechos y libertades del hombre, respetando los derechos nacionales de todos los pueblos del mundo, preocupándose por el desarrollo integral político, económico, social y espiritual del pueblo de Ucrania, reconociendo la necesidad de construir un Estado de Derecho. Pero no, es que antes no había Estado de Derecho, entonces no estaba ya funcionando. Y claro, ¿cómo esta gente llegó a... Quiero decir, la Unión Soviética, siempre estaban aislados y estaban gente disidentes que van y vienen de la Unión Soviética, la BBC, el Radio Libertad, todo esto, emitiendo y metiendo estas ideas. Quiero decir que esto, claro, pues, ¿cómo un ucraniano de año 90 se podía hablar de Estado de Derecho? Pues por esto. Porque teniendo como fin reafirmar la soberanía y el autogobierno del pueblo de Ucrania, proclama la soberanía estatal de Ucrania como supremacía, independencia, integridad e indivisibilidad del poder de la República dentro de los límites de su territorio y la independencia e igualdad en las relaciones exteriores. Es la proclamación de la soberanía del pueblo de Ucrania. Donde, si la comparamos con el preámbulo de la Constitución soviética, ya vemos que este preámbulo es totalmente acorde a una democracia homologada. Esto lo podemos encontrar en otras declaraciones constitucionales. Pero si leemos la de la Constitución del 77, ya comienza el preámbulo, también yo diría, compárese con las constituciones estas de Iberoamérica, las últimas. Comienza así: nada del pueblo nos hemos dado, empieza. La gran revolución socialista de octubre, consumada por los obreros y campesinos de Rusia bajo la dirección del Partido Comunista que encabezaba Vladimir Lenin, derribó el poder de los capitalistas y terratenientes, rompió las cadenas de opresión y estableció un Estado de nuevo tipo. Es decir, no está diciendo el pueblo nos dimos una constitución, no, está explicando el proceso histórico, ciertamente con una retórica, pero está diciendo, bueno, lo cierto, pues que Lenin con su partido pues montó la Unión Soviética, ¿no? Quiero decir, para que veamos cómo, y no leo el preámbulo del 36 porque la Constitución de Stalin tenía buen gusto y no tiene preámbulo. Pues esto, para resumir un poco el asunto, es en el momento en el que el fundamentalismo democrático es incapaz de entender las luchas de los grupos políticos que están actuando y que, en cierta manera no, que se oponen o se pueden oponer a la autarquía del Estado, y además tampoco hay un análisis de los mecanismos tecnológicos, ya sea del sistema electoral, ya sea de otros asuntos, pues cuando no hay mecanismos para analizarlo y te dejas guiar por estas ideas, pues la debacle pues puede estar garantizada. Y en parte Zapatero pues, podía haber ido por ahí, y todavía podemos estar metidos nosotros. Si hay una lección que aprender, es pues que las ideas las carga el diablo, no solamente. ¿Por qué? Porque las ideas no son solamente cosas que están en nuestra mente, entonces, son mucho más. Entonces, pues ahí lo dejo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, nada, comentar, felicitarte por tu exposición, y simplemente lo que quería hacer era un comentario a pie de página y entre paréntesis, si me lo permites, sí. A propósito de las relaciones entre materialismo filosófico y fascismo, que es lo siguiente, ¿no? Que hay más diferencias, quiero decir, sí, que no. Eso sí, simplemente porque, como se sacó el tema aquí, pues yo creo que conviene que lo comentemos. Sí. Desde la perspectiva del materialismo filosófico está contemplada la crítica al fascismo,
es una crítica al fascismo en cuanto que el fascismo se declara como Estado totalitario. Y esa crítica está realizada en las categorías de la economía, perdón, de las ciencias políticas, como una crítica al Estado totalitario en la medida en que el Estado totalitario se supone como una especie de Estado estático, cuando los Estados, en la medida en que la composición, en que su composición es una composición de generaciones que no están pero que influyen en nosotros, y que no están pero que nosotros influimos en ella, no solo es una relación recíproca, es un estado en movimiento. Claro. Entonces, la crítica que hace el materialismo filosófico al fascismo es precisamente esa, que no sois totalitarismos, que no podéis tener un estado totalitario. Claro. Esa es la crítica más, la crítica que arrasa con todo, y que por lo tanto no cabe confundir el materialismo filosófico en la medida en que ve el papel del Estado y de la autarquía del Estado con el fascismo, porque el materialismo filosófico supone el Estado como un proceso y el fascismo lo supone como Estado totalitario, diríamos en el sentido de Estado, no en el sentido de proceso. Claro. El Estado de estático. Bien, acabo. Y en ese sentido, por ejemplo, la crítica de Arendt a los totalitarismos, en la medida en que en la medida en que acepta la propia definición del fascismo como Estado totalitario, es una crítica, diríamos, poco crítica. Claro. Poco crítica al totalitarismo, y porque contempla, porque reproduce esa idea de totalitarismo. Bien, desde esa perspectiva, los críticos al materialismo filosófico, comparándolo con el fascismo, son o críticos indoctos, como son indoctos no son críticos, o críticos como, recogiendo el adjetivo de Tomás, o críticos miserables, que son por lo tanto críticos subjetivistas y por lo tanto psicologistas y falsarios. Y simplemente era este comentario, disculpa, pero creo pero que era conveniente, dado que surgió el tema, pero sí, para apoyar tu tesis, por supuesto. Yo lo comparto. Lo que decía, pues, hay veces que te llaman fascista y es puro insulto. Digo, cuando intentan que haya un poquito más de pensamiento, no mucho más, pues te sacan cosas de este tipo. Y claro, ahí la clave está, yo lo decía, cuando Bueno pone mucho énfasis en el Estado, pero un Estado que es en sí mismo un proceso contradictorio donde hay esas luchas de clases, de grupos que están ahí. Es decir, no la fantasía de un Estado comunista o fascista armónico, corporativo, donde empresarios y tal, y las familias todos se ponen en armonía, de acuerdo, porque ya no hay pérfidos comunistas o pérfidos liberales que introducen ideas. Eso es fantasía pura. Es decir, entonces, aparte, quiere decir que el componente conflictivo interno dentro de los estados se recoge completamente y está recogido por Gustavo. Ilana primero y luego... Sobre todo, perdona, por el hecho de completar lo que ha dicho Marcelino, que le agradezco que haya sacado la cuestión, y por supuesto para apoyar a Esquinas, te felicito por la conferencia, ha sido muy interesante, que es que el ejercicio del poder en la sociedad política, no desde el materialismo filosófico porque sea una ideología, sino porque es así como funcionan las cosas, es sintáctico, es decir, que es una actividad de segundo grado sobre operaciones de los sujetos que por sí mismos ya están funcionando. O sea, yo creo que esa diferencia entre considerar el poder como una actividad de segundo grado, el poder político como una actividad de segundo grado, frente a la actividad de primer grado que ya está en la sociedad. Y por eso, lo que explica en las categorías de las ciencias políticas, como que la divergencia en el cuerpo de la sociedad política es objetiva, es una cuestión subjetiva, como tú has dicho, ¿no? No es que yo esté en contra de tal, no, es que como tienes que contar con planes, y por tanto siempre estamos hablando de grupos, y a su vez, cada una de estas ramas, el ejercicio del poder cuenta con la fuerza de ese campo semántico que ya está funcionando. Entonces eso también está muy bien para lo que ha dicho Marcelino, ¿no? El totalitarismo es ideológico, es un concepto ideológico. Claro. Y la clave es que si tú quieres prescindir
de los poderes que organizan ese material que ya está funcionando, pues todos los grupos que ya están funcionando van a aumentar. No es que, claro, no es decir, bueno, cuando haya la democracia por internet y podamos votar todos los días, ya todo será armonía. Al revés, más conflictos habrá. Quiero decir que no es... Es introducir la idea de divergencia objetiva en la sociedad política por principio. Por tanto, siendo el poder sintáctico, en la actividad que en cuanto que sea política converge, en cuanto que haya eutaxia, que no, pues se deshace. Claro. Sí, lo mío es no telebasura, pero más así. Lamento no estar a la altura de Bueno, es eso. Pero un asesor en el 77 y después en la época de Gorbachov, asesor constitucional, era de Oviedo y estaba de catedrático de Manuel García, que fue a su vez profesor de Zapatero, pero no tenía demasiada buena idea de Zapatero. Es un asesor de los que elaboraron dos constituciones. Debía ser la del 77 y otra que se hizo después, en la época de Gorbachov. No, con Gorbachov no hubo nueva constitución, pero hubo nuevas leyes. Y en esto lo que decía Gustavo Bueno Sánchez, yo me acordaba de los que más había publicado en el mundo, pero que los catedráticos de Derecho Constitucional te construyen constituciones, en 3 días. No, él había estudiado las anteriores constituciones desde el 36 para adelante y había publicado mucho por allá a nivel internacional. Bueno, algo que se me ha olvidado, perdona que te interrumpa, algo que se me ha olvidado es un poco lo que ocurre después de cuando cae la Unión Soviética, y es que claro, pues se monta un sistema electoral como el nuestro, quiero decir que hay un sistema uninominal donde, quiero decir, ahora la Duma rusa está dividida por unos diputados con circunscripciones uninominales, es decir, que si se presentan 10 candidatos, solamente el que saque mayor número de votos es el que va a la Duma. Esto, claro, esto hecho también para evitar que el Partido Comunista, que entonces tenía, no es que ya había perdido el poder, pero tenía una representación social, pues da igual que quedara el segundo, si quedaba con 3 votos más el candidato del Yeltsin, pues iba a la Duma. Entonces ya empieza, en la reconstrucción del nuevo Estado, se empiezan a introducir ya también mecanismos de control. Hay que tener en cuenta que una institución que ha conseguido que Rusia no desaparezca totalmente del mapa son los servicios secretos, que como ya dije, que no eran tan secretos, porque tienen mucha presencia institucional. Entonces los servicios secretos pues han maniobrado, pues ahí está bastante estudiado, para mantener las instituciones, y de hecho se dice que Putin pues es la culminación del trabajo de los servicios secretos, porque hay que tener en cuenta que los servicios secretos, cuando cae la Unión Soviética, intentan disolverlo, un poco tipo Endogan, ¿no? Pues ha caído esto, pues a esta gente vamos a eliminarla. Entonces los servicios secretos pues comienzan ellos mismos a operar para no ser disueltos. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, ellos colaboran con las empresas, algo que le gustaría a Gustavo Bueno Sánchez mucho, porque de estos cotilleos que le gustan. Claro, ¿cómo podía, para volverte capitalista, una de las cosas que tienes que manejar pues son los paraísos fiscales? Entonces, ¿quién tenía el conocimiento técnico para montar cuentas en paraísos fiscales, cuentas ocultas? Pues aquellos que, pues, el KGB o antiguo KGB, que lo había hecho pues para pagar a partidos comunistas, pagar armas a la guerrilla, tal, pues utilizaban estos mecanismos, y ahora lo que reconvierten estos mecanismos para ayudar a los empresarios. Entonces, gracias a este tipo de cosas consiguen mantenerse en el poder, y después el KGB elimina un montón de ricos.
habéis hablado al que mataron con el plutonio radiactivo Litvinenko, que había sido del KGB y del FSB, ¿no? El Servicio Secreto Ruso. Explica, claro, por qué se lo cargan. Es curioso porque el libro está escrito desde su perspectiva, como alabando a Litvinenko, y uno cuando lo lee dice, pues yo estoy de parte del Servicio Secreto Ruso, que me lo presenten tan mal. Y es que le habían dado al Servicio Secreto, le había dado la orden a él de que se cargaran a un empresario porque estaba también moviendo, que claro, algo que tienen que ir haciendo estos empresarios que tienen dinero en un sistema que sea tan liberalizado de tal forma que ya empiezan a construir redes criminales, pues le dicen, cárgatelo. Y él, en vez de cargárselo, se reúne con el empresario y le dice, mira, que me han dicho que te mate. Claro, búscame, y le paga a Litvinenko, sale de Rusia, que entonces, claro, al final lo acaban matando también a Litvinenko, porque lo envenenaron con plutonio. Lo que quiere decir que si hay algo que ha tenido que hacer Putin y después una serie de instituciones que han permanecido, es reconstruir. Se dice, han reconstruido la Unión Soviética. No han reconstruido la Unión Soviética, han reconstruido los mecanismos eutáxicos de un Estado. Así de simple. Eso no es Putin vuelve a la Unión Soviética. Pero no, Putin no vuelve a la Unión Soviética. Lo que pasa, ¿qué tiene Putin? Pues algo que tienen también los chinos, y es que no tienen ningún prejuicio liberal. Es decir, si tengo que intervenir en economía, intervengo en economía. Que no tengo, pues no intervengo. Pero no tengo estas cosas de no puedo nacionalizar un banco que ha quebrado, ni puedo, porque es que eso es comunismo. No es comunismo, eso es intervención del Estado. Y me interesa, lo nacionalizo, que no lo nacionalizo. Si me interesa que el gas no llegue a los ucranianos porque me están fastidiando, pues intervengo para cortártelo y para presionarte. Pero eso no es que sea volver a la Unión Soviética, es volver a ser un imperio. En ese sentido tiene razón lo que dicen, pues Putin es imperialista, pues bien, peor para el que no lo sea. Sí, pero vamos a ver, Skinner, lo primero, ¿no? Felicitarte una vez más, porque últimamente he tenido la gran suerte de escucharte con cierta frecuencia, ¿no? Y sabedor yo del dominio que tienes tú y el conocimiento que tienes de esta sociedad política, pues aprovechar esta circunstancia para pedirte que amplíes un poco algunas cosas que sencillamente has apuntado y que por razones de tiempo pues no has podido desarrollar. Tiene que ver, ahora incluso acabas de volver a ello, con el tema central de la caída del Imperio Soviético y el vínculo de, bueno, las analogías proporcionales entre el franquismo, al que te referiste en la primera, en los primeros compases de tu intervención, y la Unión Soviética. En cuanto a la idea de imperio soviético, vamos a ver. Por lo que yo te he estado escuchando, me da la impresión de que desde luego tú no mantienes que la corrupción acaba con la Unión Soviética, es decir, la caída del Imperio Soviético, aunque has dicho tú, claro, que pues Gorbachev influye, le hace el caldo gordo a Yeltsin. Sin embargo, pues ahí no está ni mucho menos explicado eso. Tampoco lo que tú has calificado como corrupción delictiva, lo del mercado negro, ¿verdad? Incluso ese análisis que has hecho tú de la corrupción no delictiva, ¿no? A propósito del sistema electoral, pero sobre todo a partir de la perestroika, hay partes de esa corrupción no delictiva que también se hacen funcionales, que de alguna manera mantienen algo más de tiempo ese imperio. Entonces, como también has partido tú de un libro que nos es común a todos nosotros, que es el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas, y como todos sabemos que el último capítulo lo dedica don Gustavo a analizar la caída del Imperio Romano, pero que él ha confesado en muchas ocasiones que cuando está escribiendo eso está pensando en la Unión Soviética,
pues entonces, como vemos, ¿no? Todos los caminos nos llevan a Roma. Y entonces, pues aprovechando eso, pues hacerte la siguiente pregunta. Puesto que la corrupción no es un factor determinante para la caída del Imperio Romano, con ese canon que tenemos de cómo pueden caer los imperios, para no caer además en un fundamentalismo imperialista, que sería pues algo así como creer que los imperios son eternos, pues aparecen y desaparecen como otras sociedades políticas y demás. Pues ¿cuáles son, a tu juicio, aquellos factores de tipo, pues yo que sé, basal, conjuntivo, cortical, que hacen que la Unión Soviética, pues esto, pues se descomponga, pensando esta tesis tan preciosa que defiende Pedro Insua en su pues el Hermes católico, es decir, pues consumatum est, es decir, que los planes y programas no son eternos, sino que son finitos y se consuman, ¿verdad? Y entonces, incluso aunque no lo puedas hacer hoy, pues que nos lo hagas en otra ocasión, un análisis comparado en el hecho de que los planes y proyectos que se consuman con la caída de la Unión Soviética, pues solamente duraron 70 años. Y entonces, ¿por qué? Y si nosotros ahora nos vamos a otros imperios bien conocidos como el Imperio Católico o el Imperio Protestante, ¿por qué estos imperios duran algo más? Bueno, algo más, mucho más. ¿Y por qué el Imperio Soviético pues dura muchísimo menos? No solamente por razones basales y por razones conjuntivas, sino acaso también por razones angulares. Es decir, el hecho de que la Iglesia cristiana ortodoxa fuera excluida de este asunto, como has dicho, o que nos digas exactamente cuál fue el papel de la Iglesia ortodoxa, porque hace un momento dijiste que en el sistema electoral los sacerdotes estaban excluidos. Eso era antes del 36. Eso. Y si después del 36 se les dio más juego, sí. Y a ver cuál fue el papel que ellos pues eso jugaron, ¿verdad? Es decir, si en la Unión Soviética el tratamiento del cristianismo ortodoxo pues fue un factor que no permitió que se mantuviera más tiempo su imperio, generador de otros sistemas parecidos en lo que se llamaba el bloque del Este, ¿no? Y luego, con respecto a las analogías de proporción entre el franquismo y la Unión Soviética, una que tú conoces muy bien y que me gustaría que dijeras es precisamente las analogías de proporción que hay con respecto a la leyenda negra por parte de las democracias homologadas, que nos informaras un poquitín porque lo has apuntado, no te ha dado tiempo y bueno, a mí me gustaría escuchar. Bueno, una de estas analogías, ¿cómo se llama la asociación rusa que quiere acabar con los símbolos de la Unión Soviética? Pues se llama memoria. Quiero decir, esta gente, quiero decir que son estas analogías no son gratuitas. No creo que sea casualidad que los que quieren quitar los símbolos en Rusia, buscando a ver dónde hay una olla y un martillo, se llamen memoria, y aquí se llaman memoria los que a ver dónde hay un yugo y una flecha, que lo voy a quitar. Pues hay analogías, hay muchas analogías que tienen que ver pues con una, quiero decir, hacia un frente común las democracias homologadas frente a estas democracias no homologadas, o estos sistemas que no son liberales, son socialistas de derecha o socialistas de izquierda, ponerlo desde nuestras coordenadas, y hay un montón de similitudes ahora con la salvedad, que yo lo he dicho otras veces, que es que los rusos sí son nacionalistas y sí tienen un aprecio. Entonces, por ejemplo, todo lo que cuando se quiere presentar al ejército rojo como se empieza a lanzar leyenda negra siempre son un grupo minoritario en Rusia. ¿Por qué? Porque el nacionalismo frena. Hay muchos historiadores que defienden a la Unión Soviética, pero
no por ser Unión Soviética, sino por ser rusa. Entonces forma parte, y ahí tengo citas que dicen, nos gusta o no, forma parte de nuestro pasado y ya está. Igual que el imperio zarista lo era, forma parte de nuestro pasado, y Pedro el Grande pues sigue siendo Pedro el Grande. ¿Y por qué va a dejar a Stalin el Grande, ¿no? Como el libro que se publicó de Anselmo hace poco, ¿no? Se llama Stalin el Grande, ¿no? ¿Por qué vas a dejar de, con todas las críticas que haya que hacerle, pero no caer tú en una leyenda negra? Bueno, forma parte de tu pasado y ya está. Entonces es cierto que hay menos desprecio a nivel popular, pero a nivel de mucho intelectual, si hay un intento de, hay una leyenda negra funcionando, mucha creada durante la Guerra Fría, y además con como se define la leyenda negra, ¿no? Pues entonces se pone mucho énfasis en lo malo, y no se compara con otros procesos del Imperio Británico. Patton contó la anécdota de que Stalin que le dice a Churchill, además esto Stalin se llevaba ya la anécdota preparada, y yo voy a explicar por qué. Le dice a Stalin, Churchill, pues decía, bueno, ¿cómo vamos a acabar con el problema que tenemos con Alemania? Stalin dice, son matando 50.000 alemanes se acaba el asunto. ¿Por qué Stalin dijo esto? Pues porque los ingleses habían matado un número similar de gente, pues, en el Imperio Británico, y eso Churchill había sido el culpable. Y yo digo, bueno, ya está, los que estaban en contra del Imperio Británico, pues Churchill se lo había cargado. Pero ¿por qué Churchill no quería hacer lo mismo con Alemania? Pues seguramente porque Churchill pensaba que, hombre, mientras que tú mates indios por ahí o africanos, pues sí que matar, pero alemanes no, porque los alemanes son... Seguramente había esta idea en Churchill. Entonces Stalin, esa anécdota de Stalin no... Claro, Stalin es muy malo, ¿no? Iba con esa intención a Churchill, precisamente, porque Churchill era el que se había enfrentado a la Unión Soviética desde los años 20, es decir, Churchill era un anticomunista. Entonces Stalin va con muy mala fe a lanzarle el chiste. Pero hay una analogía entre el franquismo, no entre el franquismo y la Unión Soviética, sino en cómo se está interpretando la historia y cierta... Claro, el informe que yo he dicho de Amnistía Internacional, uno va viendo quién está en la cárcel, hombre, separatista ya. Claro, y hombre, claro, tú puedes decir que eso es horrendo, que unos separatistas estén en la cárcel, hombre. Parte de racionalidad parece que tiene, que si tú quieres acabar con el Estado, pues tú estás en la cárcel. Entonces, y de hecho, por ejemplo, en ese informe, está muy bien porque los de Amnistía Internacional, algo bueno que tienen es que también son honrados en el sentido que exponen la contestación de los soviéticos. Hay un grupo de testigos de Jehová y de sectas de estas proamericanas que lo habían detenido en la Unión Soviética, y después de que Amnistía Internacional cuenta pues todos los que están en la cárcel, gente de testigos de Jehová, pues pone la contestación que da oficialmente el Ministerio del Interior soviético. Le dicen a los de Amnistía Internacional, mira, esta gente, lo dice así, no está en la cárcel por motivos religiosos, esta gente intentó inscribir su asociación de forma legal en la Unión Soviética, hicimos una investigación, vimos que servían a intereses extranjeros, porque los testigos de Jehová, pues sabemos que están vinculados a la West Tower, lo dice, sirven a intereses extranjeros, y entonces se le prohibió inscribirse y montar su asociación. Aún así la montaron, y como la montaron, lo hemos detenido. Eso cuenta el informe diciendo, miren qué malo es el de la contestación. Yo leo a la soviética, coño, pues lo que dice este hombre tiene cierta racionalidad. Ellos intentaron inscribirlo de forma legal, según la legalidad soviética. Mira, vamos a ver quién se quiere inscribir. Testigos de Jehová. ¿Ves? Estos testigos de Jehová, ¿qué son? No. Pues le dicen, pues no os podéis inscribir. Y aún así, os prohibimos que os escribáis. Y aún así seguís y lo montáis, pues a la cárcel. Entonces, ese tipo, al analizar eso, hay una ingenuidad también. ¡Uy, qué mal! Entonces, con el franquismo, con la Unión Soviética, pues, todo esto, hay una ingenuidad
y una falta de sutileza, de análisis de política real y efectiva, que uno dice, pero bueno. Pues claro, esa visión de Gorbachov, que Gorbachov es odiado ahora mismo en Rusia, es odiado, pero con razón, porque destruyó la Unión Soviética. Fue algo que le dijo Gorbachov a Putin hace poco, y también Putin le contestó. ¿Por qué? Porque lo que se le critica no es que acabara con el comunismo, lo que ahora mismo a Gorbachov se le critica no solo eso, sino que es que destruyó parte de lo que Rusia había construido, Rusia y los aliados. No ha hablado del derecho de autodeterminación, que también tiene ahí un papel disolvente muy fuerte. El informe de Amnistía dice, es contradictorio porque hay el derecho de autodeterminación en la ley, pero también se prohíbe en la ley que todo aquel que haga propaganda por la secesión se prohíbe y se mete en la cárcel. Entonces, hay que decir que no solamente había derecho de autodeterminación, sino que si la autodeterminación era para salirte de la Unión Soviética, iba a la cárcel. El derecho para autodeterminarte siendo soviético. Entonces, pero eso lo cambia Gorbachov y ya saca una ley para poder autodeterminarse. Una ley de referéndum para la autodeterminación. Bueno, sumo a las felicitaciones, Esquinas, rápidamente. Una opción que te quería preguntar. ¿Qué elementos invariantes, por decirlo como lenguaje futurolista, ves tú entre la Rusia estándar, digamos, de la época soviética con respecto al núcleo operatorio de lo que es la familia en las sociedades políticas, que es la taxia, y la posición actual de Putin y de muchos países de la Unión, del antiguo Pacto de Varsovia, respecto a la importancia que tiene la célula familiar, tradicional, hombre-mujer, frente a esas otras alternativas que ya comentábamos, bueno, Carlos, que están siendo, digamos, diseñadas desde la CIA, en su versión neocon, en su versión lefty, para destruir Occidente, desde un punto de vista ultimarlusiano, que los que normalmente están financiando. Por eso yo en su momento ya dije que el sociofascista era Zapatero, lo dicen Asturias, y no se me apunto yo. Claro, vender como progre, que también se llame familia, los vínculos, todos esos elementos. ¿Por dónde va la sabiduría, digamos, de Putin en este momento? Y si siguen siendo, en ese sentido, la medida en que han recuperado los componentes nucleares de la ortodoxia católica, son una reserva, digamos, una reserva espiritual, por decirlo de una manera. Porque yo recuerdo en su día, aquí en las primeras jornadas, una pareja polaca, al final no se acuerda, que decía, no, en Polonia precisamente lo que queremos es que la clase obrera se le exija mucho al instituto, porque eso vertebra. Claro, si tú además el aprobado, generas individuos votantes. Claro. Individuos votantes que van a ser incapaces, por su propia falta de operatoriedad, de consolidar una clase media, y sin clase media, estamos siguiendo los planes y programas de Estados Unidos. Lo que quieren es que no haya clase media en Europa, todos analfabetos, para que así, evidentemente, las políticas antinatalistas pues, sirvan solamente a los servicios del imperio USA. Claro. Sí, el recuperar esto que has dicho de la familia, la importancia de la familia, eso lo hace Stalin, fue el que lo hizo. Y yo ya hablé la otra vez, ¿no? Stalin prohíbe el aborto, lo prohíbe después de 9 congresos de discutir, y al final fueron los demógrafos, la demografía la que decidió no las feministas del partido, ni siquiera los médicos, decidió la cuestión demográfica. Además, Stalin lo hace en el momento que, en la misma orden que prohíbe el aborto, crea el subsidio, aumenta el subsidio de natalidad para las mujeres, de tal forma que cuando está embarazada y tienen niños, no solamente es que le van a pagar mientras está pues, en casa o tiene la baja, sino que pagan más. Es decir, cuando estaba de baja, te pagaban más pues, a la mujer. Entonces inicia una política natalista que recae en los años 60-70 porque por problemas del desarrollo se llama desarrollo industrial y la sociedad de consumo incipiente soviética, porque el hecho, esto está bastante estudiado, que los jóvenes pudieran rápidamente emanciparse, pues
fue disolvente para la familia. Hay que tener en cuenta que cuando Tito, que tenía una edad para trabajar, pues tenía el trabajo asegurado y tenía otra vivienda asegurada, entonces era muy fácil emanciparse, y curiosamente lo que se dice del comunismo, pues había una sociedad en ese aspecto muy individualista, porque no tenías necesidad de estar con tu familia. Pero ya tengo 18 años, el soviet tiene un sistema de colocación que me va a decir, bueno, pues según lo que usted está estudiando, pues te colocaba y me va a dar un piso, o voy a tener que pagar muy poco por la vivienda, pues me emancipo rápidamente. Entonces eso cambia en época posterior a Stalin. Yo supongo que, supongo no, sé que hay una crisis muy fuerte demográfica por mortalidad después de la caída de la Unión Soviética, con el influjo del capitalismo salvaje que se llamó, y ahora Putin está revirtiendo la situación. Por eso se dice, Putin es neostalinista, claro, dice Putin, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que Putin, como Stalin, mira por la autaxia de su país, ya está. No hay, claro, un pérfido, que pérfido. Y claro, esto desde estas coordenadas se hablan de, qué pérfidos son los rusos, o el totalitarismo, esto es la libertad, pero no hay tal cosa. Bueno, no hay tal cosa, que lo que hay son temas racionales. Última pregunta, corta. No, era sobre qué visión tenía en la Unión Soviética de la corrupción, tanto la delictiva como la no delictiva, y también, digamos, cuál sería su ontología de la corrupción, la ontología de la corrupción del Diamant, si puede. La corrupción del Diamant, claro. Un problema del materialismo dialéctico es un sistema muy metafísico, era incapaz de corregir. En este sentido, pues, cabe hablar de falsa conciencia, en el sentido que lo dice Gustavo Bueno, de rectificar un ortograma. Es decir, gran parte de los problemas que hay con la perestroika es que muchos ven hacia dónde van, pero son incapaces como de oponerse o de hacer análisis crítico, justamente porque no tienen el instrumento para hacerlo. Entonces, en eso sí es cierto que el Diamant, eso es algo que ya voy a hacer, como quiero redactar la tesis doctoral, y ya estoy redactando, quería introducir este elemento, ahora que me he puesto con esto, de la caída de la Unión Soviética, pues quería introducirlo, eso en la tesis doctoral, como, no sé si al inicio, como colofón final, como también la propia metafísica del sistema impedía una filosofía crítica, totalmente. Quiero decir, aparte es cierto que hay crítica, pero el filósofo este que yo he dicho no era soviético, pero había hecho el doctorado en Polonia y tal, pero no tenían posibilidad. De hecho, ahí, en la última sesión del Soviet Supremo, dimite Gorbachov el 25 de diciembre. Pero ese no es el fin de la Unión Soviética, sería el 26 de diciembre cuando se reúne el Soviet y se disuelve. Y aquí me recordó lo que dijo el presidente del Soviet al Hermes católico de Pedro, cuando dice el presidente, dice, intentamos construir el socialismo en una sociedad retrasada. Pero como Marx decía que el socialismo tenía que triunfar en sociedades capitalistas avanzadas, reconocemos que Marx tenía razón y nos autodisolvemos. Quiero decir, al final, incluso para disolverse, reconoce, no, Marx tenía razón, nos disolvemos porque, quiero decir, pero es curioso cómo hasta el final, como diciendo, caemos y al final Marx tenía razón frente a Lenin. Entonces lo dejan, la disolución es como en suspenso hasta que nos desarrollemos y otra vez continúe.